Buenas tardes. El día de hoy vamos a dar continuidad a las conferencias. En esta conferencia vamos a hablar acerca del boro, si este nutriente puede ser quelatado, el uso y manejo eficiente de este nutriente para cultivos de alto rendimiento. Me presento, mi nombre es Andrea Barragán, soy ingeniera agrónoma y directora técnica en nutrición de Ingeplan. Vamos a hablar acerca de la importancia del boro en los cultivos. Entonces, primeramente, el boro tiene la capacidad de ser absorbido por las plantas como ácido bórico o como ion borato. Este se absorbe por las raíces y se moviliza vía xilema hacia las zonas de mayor transpiración del cultivo o de la planta. Junto con el calcio son nutrientes de muy baja o nula movilidad en la planta. Es por esto que cuando la planta transpira actúa como una bomba de succión de estos nutrientes. Cuando hay condiciones de un bajo déficit de presión de vapor, alta humedad relativa, altas precipitaciones, estos nutrientes se van a ver limitados en absorción. Asimismo, une complejos en la membrana, en paredes celulares y con polioles, mediante unos enlaces denominados enlaces diéster-cis-diol. Y la movilidad vía floema, que algunos cultivos tienen la capacidad de movilizar este nutriente vía floema, lo hacen a través de la formación de enlaces de boros con polioles. Así es el caso, digamos, del sorbitol. El sorbitol, que es esta cadena carbonada, es un carbohidrato, es un azúcar alcohol. Y este azúcar alcohol tiene la capacidad de generar complejos con el boro. De hecho, este es uno de los polioles, de los principales polioles que generan movilidad del boro vía floema. El boro aquí es acomplejado mediante un enlace diéster, que un enlace con estos grupos alcoholes, cis porque se encuentran en la misma posición. Entonces cuando hablamos de cis-diol son dos alcoholes, grupos alcoholes, generando acomplejación del boro en la misma posición. Este mismo tipo de complejo lo podemos observar a nivel de la pared celular cuando el boro se une al rhamnogalacturonano. Bueno, el boro es un nutriente que participa activamente en el metabolismo y transporte de azúcares, procesos de síntesis y lignificación de la pared celular. Es componente de la pared celular. Entonces de ahí la importancia de este nutriente a nivel de crecimiento en todas las etapas de desarrollo del cultivo. Mantenimiento de la integridad y funcionamiento de la pared y membrana celular. Estimulación del metabolismo de ácidos nucleicos, metabolismo de las auxinas. También actúa en el ciclo de ascorbato-glutatión, metabolismo de compuestos fenólicos, formación y viabilidad, germinación y crecimiento del tubo polínico. Tal vez hemos escuchado hablar de la importancia que tiene el boro en etapas reproductivas, desde prefloración hasta el cuajado de frutos. Entonces de ahí la importancia en el manejo de este nutriente antes de presentarse esta etapa de desarrollo, que es altamente demandante de boro. Participa también activamente en el metabolismo del nitrógeno, indirectamente también actúa a nivel de fotosíntesis y también tiene actividad enzimática. Podemos verlo aquí haciendo parte de la pared celular, uniendo dos cadenas de homogalacturonano. A nivel de deficiencias, esto es una deficiencia típica de boro a nivel de fresa. Se puede observar como rugosidades en la hoja, una coloración más oscura hacia la punta de la hoja, y estas rugosidades ven acompañadas de una deformación y en casos severos como este, de necrosamiento del tejido. Asimismo, en frutos de fresa, como es un nutriente que participa en todo el tema de formación de estructura, división celular y elongación celular, afecta también la formación de frutos, generando pues estas deformaciones a nivel del fruto, que también se relacionan con presencia de trips en el cultivo. Bueno, eso es como tal las funciones del boro a nivel de la planta. Pero resulta que este es un nutriente que tiene un papel muy importante en las plantas y básicamente es generar, digamos, tener esa capacidad de formar esos puentes diéster con diferentes moléculas que contienen grupos hidroxilo. Esto con el fin de dar estabilidad a estas moléculas. Entonces, pues su importancia radica en que esta estabilidad se da pues para diferentes moléculas funcionales para el cultivo. Aquí tenemos una molécula de lo que es el ácido bórico. Este es el borato, un borato.
Esto es un complejo monoborato. Si se dan cuenta, acá el boro está generando complejo con un azúcar, y aquí tenemos un complejo diborato, bisborato, un complejo con dos azúcares acomplejando el boro. Bueno, a nivel de disponibilidad del boro en el suelo, dentro de los factores que afectan la disponibilidad se encuentra la materia orgánica. De hecho, la materia orgánica es de las más importantes, ya que parte del boro que se encuentra en el suelo se encuentra unido a estas sustancias orgánicas de la materia orgánica, justamente con este tipo de enlaces, generando estos enlaces dihidroxi con la materia orgánica. A medida que la materia orgánica se va descomponiendo, va generando liberación gradual de este nutriente durante la descomposición. La disponibilidad también va a depender de la textura del suelo. Cuando tenemos texturas gruesas, texturas más arenosas, este nutriente es más propenso a sufrir de lixiviación. Este es un nutriente altamente soluble, entonces, y muy móvil en el suelo. De hecho, es el nutriente más móvil en el suelo. Cuando tenemos texturas gruesas y aplicamos este nutriente es es más factible que este nutriente pueda sufrir pérdidas por lixiviación cuando nos encontramos justamente en zonas de alta humedad o altas precipitaciones. Puede ocurrir lavado del nutriente. Asimismo, los contenidos de calcio del suelo pueden afectar la disponibilidad de este nutriente. Y esto básicamente, más que a nivel de suelo, se relaciona con que a veces bajos contenidos de boro a nivel del suelo o de altos contenidos de calcio, lo que hacen es activar genes de canales de calcio. Entonces, digamos que de alguna manera deficiencias de boro puede llevar a una sobreexpresión de genes que activan canales de calcio para una mayor absorción de este nutriente. Es así como a veces pueden presentarse antagonismos entre estos dos nutrientes, ya sea por excesos de calcio o ya sea por deficiencias de boro con respecto al calcio. Y pues esto es una regulación positiva. En cuanto disminuye los contenidos de boro del suelo, se activan estos canales de calcio. Entonces, para tenerlo presente a la hora de balancear los contenidos de boro en el suelo, tener en cuenta los contenidos de calcio. Bueno, también es un nutriente que depende del pH. A mayores pH por encima de 7, cuando va incrementando el pH, se ve favorecida la formación de iones borato. Entonces son iones que tienen carga. Y este tipo de iones que tienen carga tienen mayor probabilidad de ser absorbidos por las arcillas del suelo. Las arcillas del suelo tienen cargas tanto positivas como negativas. En este caso, las cargas positivas tienen la capacidad de absorber estos aniones borato, especialmente cuando incrementa el pH a nivel del suelo. Fuentes de boro que tienen también que se encuentran de manera natural está la turmalina, la bolexita y el bórax, que son fuentes principales para la elaboración de fertilizantes a base de boro. Bueno, el boro es absorbido por las raíces, como les mencionaba anteriormente. Se absorbe como ácido bórico o se absorbe como ion borato. Es dependiente del pH, materia orgánica, humedad, temperatura y también de los microorganismos del suelo. Cuando hablamos a nivel de temperatura, pues un incremento en la temperatura hace que automáticamente disminuya la humedad del suelo, o sea, va generando condiciones de secamiento a nivel del suelo. Y cuando disminuye, digamos, el contenido de humedad a nivel del suelo, incrementa la deficiencia de este nutriente, que básicamente se absorbe en solución. Es un nutriente que se absorbe en solución. Asimismo, disminuye la movilidad del boro en la solución del suelo. Hay menor liberación del boro de los complejos orgánicos y pues esto va generando a la larga también deterioro de la raíz. Nutrientes como el zinc, aquí vemos un esquema de cómo es la absorción del zinc, el boro y el manganeso y su movilidad a través de las diferentes células hasta llegar al xilema. Lo que es el zinc y lo que es el manganeso son dos nutrientes metálicos que se acomplejan a nivel de suelo por medio de fitosideróforos para mejorar la absorción vía radicular. En este caso, como les mencionaba, el boro se absorbe como ion borato o como ácido bórico. Entonces, una vez ingresa a la planta,
ingresa por medio de canales de transporte facilitados. Estos son canales pues que no implica un gasto de energía. Entonces pasa a través de la epidermis, a través del córtex, y ya para atravesar la endodermis, donde se encuentra la banda de Caspari, tiene que ingresar a través de la célula, especialmente pues ese boro que se encuentra en el apoplasto. Para eso pues también utiliza estos canales de transporte, el NIP51. Una vez atraviesa la endodermis, llega al periciclo y por medio de estos transportadores ingresa a través del xilema. Asimismo, pues como este es un nutriente de muy baja movilidad, la acumulación del boro se da mediante la corriente transpiratoria y se da pues hacia los lugares con mayor transpiración en la planta. O sea que donde llega el boro, allí se instala y es difícil su removilización a menos que sea un cultivo que pueda generar polioles que mejoren la movilidad del boro vía floema. Bueno, este es un esquemita que muestra la movilidad del boro cuando tenemos óptimas condiciones de boro y cuando tenemos condiciones de carencia de boro. En óptimas condiciones, como lo vimos anteriormente, los principales canales de transporte es NIP51, pero cuando tenemos deficiencias de boro se activan otro tipo de transportadores y son transportadores de transporte activo, valga la redundancia, o sea que implica un gasto de energía cuando tenemos deficiencias de este nutriente. Entonces ingresa por medio de los canales NIP51 y se activan estos canales, estos transportadores, estas proteínas que se llaman BOR1 y favorecen la movilidad del boro a través de las diferentes células hasta llegar al xilema. Este es el caso de la raíz. Ya a nivel de la hoja, cuando llega una vez al xilema o cuando llega a las células, para removilizarse y pasar a ser parte de la movilización vía floema, se activan unos canales que se llama NIP61, que son canales que favorecen, digamos, la movilidad del boro hacia el floema. Asimismo también están involucrados en el alargamiento de la raíz. Entonces, a medida que se va activando la movilización vía floema, este boro va dirigiéndose de alguna manera también hacia la raíz para dar ese crecimiento. Y también estos canales favorecen la formación de enlaces de boro con rhamnogalacturonanos y polioles. Bueno, ya cuando tenemos deficiencias de este nutriente, entonces es ahí cuando comenzamos a ver a nivel de fotosíntesis que hay debilitamiento de tejidos vasculares, perdón, a nivel ¿de qué? De tejidos vasculares encargados de transportes de iones. Entonces, como les mencionaba anteriormente, no necesariamente afecta directamente la fotosíntesis, sino que a nivel de los tejidos vasculares afecta el transporte de iones. Llámese membrana del cloroplasto, afecta a los mismos estomas, afecta a la membrana de los tilacoides y también afecta como tal el gradiente de energía que se da en la membrana. A nivel de la membrana celular, afecta también la bomba de protones, óxidos reductasas unidas a fosfolípidos y el potencial de la membrana. Lo que vemos a nivel de la membrana celular puede verse a nivel de la membrana de los tilacoides, del cloroplasto, y así de esta manera también se ve afectado. A nivel de la pared celular afecta la porosidad de la pared e incorporación de polímeros, o sea, lo que le da la rigidez y lo que le da cierta flexibilidad. Absorción de iones, también se ve afectado el fósforo, el nitrógeno, el potasio, zinc, hierro y cobre, que son nutrientes que cuando se hacen aportes de boro a nivel del suelo se fortalece, digamos, ese tema de nutrición en el cultivo con boro, son los nutrientes que se ven más favorecidos en absorción. En cuanto al nitrógeno, este es un nutriente que se ve muy limitado en deficiencias de boro, especialmente en la absorción del nitrógeno como nitrato, porque el boro disminuye la actividad de la nitrato reductasa, digamos, la deficiencia de este nutriente genera esa baja actividad de esta enzima. Es un nutriente que también en condiciones de deficiencia se genera toxicidad por acumulación de aluminio en la raíz. El boro es un nutriente involucrado en el crecimiento radicular, en la división celular, en la elongación celular. Cuando tenemos deficiencias de boro,
el aluminio comienza a ingresar a la célula y comienza a adherirse a los puntos de unión en la pared celular donde se tiene que unir el boro normalmente. Cuando hace esto, lo que genera es distorsiona como tal la pared celular, genera porosidades por las cuales comienza a ingresar todo tipo de iones, incluso el aluminio. Se facilita, digamos, la entrada del aluminio y la acumulación de este al interior de la célula, y también es puerta de entrada para patógenos a nivel sanitario en el suelo. Caso contrario, cuando tenemos suficiencia de boro, entonces con suficiencia de boro hay mayor rigidez, hay mayor selectividad respecto a lo que puede o no ingresar a la célula. Deficiencias de boro, pues como les mencionaba anteriormente, las deficiencias de boro se dan principalmente en condiciones de suelos que presenten una alta lixiviación o zonas de altas precipitaciones o regiones muy húmedas. A nivel de crecimiento, lo que hace es afectar a nivel de las hojas, afectar la formación de las hojas. Lo que hace es generar márgenes, arrugamiento en los márgenes. Como vemos ahorita, pues se genera una deformación de la hoja, mostrando desarrollo celular irregular. Restringe como tal el crecimiento de la planta, restringe el crecimiento de la raíz, y en algunos casos en la raíz puede generar síntomas muy similares a lo que es cola de ratón o cola de marrano. También, por ser un nutriente que participa en división celular y elongación celular, genera enrosetamiento en los cultivos cuando hay deficiencia de este nutriente. En temas de floración, genera retrasos en la floración, aborto de botones florales. En cultivos de arroz genera esterilidad de las panículas también. También se ha visto, pues ya posterior a la floración, ya en cuajado de fruto, puede generar abortos florales en deficiencias muy fuertes. Este es un ejemplo de lo que se puede ver en soya y canola a nivel de desarrollo radicular cuando se presentan bajos contenidos de boro en la solución nutritiva. Entonces un suministro limitado de boro en los cultivos puede afectar el desarrollo radicular, el establecimiento del cultivo, y pone en riesgo la producción desde etapas muy tempranas. Generalmente es un nutriente que asocian al manejo ya en etapas de floración, y si nos damos cuenta, para suelos que son muy pobres de boro, con altos contenidos de calcio o con condiciones climáticas limitantes para la disponibilidad de este nutriente, puede ser limitante desde etapas muy tempranas para el cultivo. Es así como se han realizado algunos desarrollos evaluando, digamos, qué sucede con el boro suministrado vía foliar. Si este boro vía foliar se puede transportar a las raíces en diferentes cultivos. En este caso, pues se evaluó en cítricos, evaluando la formación de complejos de boro sacarosa para la movilidad del boro vía floema en árboles de cítricos. Allí lo que se manejó fueron 3 tratamientos. Un tratamiento con aplicación foliar de agua sin suministro de boro al suelo. El tratamiento 2 también era sin suministro de boro al suelo, pero con aplicación foliar de boro. Y el tratamiento 3 era un suministro adecuado de boro a la raíz con una aplicación foliar de boro. Aquí lo que se podía observar, aquí lo que querían evaluar era la proporción del nutriente en la hoja. Lo que vemos aquí, la gráfica B es en la hoja y la gráfica C es en la raíz. Y aquí es la concentración del nutriente tanto en la hoja como en la raíz. La proporción del nutriente en la hoja en la raíz con respecto a la hoja, Algo que se puede observar es que la proporción del nutriente se da con mayor acumulación a nivel de la hoja cuando trabajamos aplicaciones foliares de boro. Entonces esta acumulación está cerca de un 60% de acumulación a nivel de la hoja, y cerca de un 45% de lo que se aplicó foliar se acumula a nivel de la raíz. Entonces tiene movilidad vía radicular, sí. Y eso se puede observar a nivel de la concentración del nutriente. Como en este caso, para el tratamiento 1 no hubo aplicación del nutriente, pues no es detectable la cantidad de boro que se aplicó. Pero para el tratamiento 2 y para el tratamiento 3, que tuvieron un buen suministro, se puede observar que para el tratamiento 2 hubo mayor acumulación, digamos en proporción. Hubo una acumulación similar en los 2 tratamientos a nivel de la raíz, pero
La acumulación a nivel de la hoja fue mayor cuando tuvo suministro tanto a la raíz como a la hoja. Cuando vamos a evaluar la relación del boro que se encuentra en la raíz con respecto a la hoja, cuando hay deficiencias de boro, perdón, cuando hay deficiencias de boro a nivel radicular, las aplicaciones foliares del boro pueden estimular una mayor acumulación de boro a nivel de la raíz, porque como vimos, un bajo suministro de boro a nivel radicular puede ser perjudicial porque limita el desarrollo radicular, que básicamente es el punto principal de absorción de nutrientes. Entonces, cambia la relación con respecto a un cultivo con óptimas condiciones de contenido de suministro de boro al cultivo. Asimismo, lo que querían evaluar en este estudio también era determinar cuál era ese tipo de complejo, porque como veíamos, los complejos de boro se pueden dar tanto con sacarosa como con polioles como sorbitol, manitol. En este caso pues se evaluó específicamente para este punto de desarrollo de la investigación con sacarosa. Entonces lo que ellos hacían era la determinación de la masa por carga del complejo de lo que sería el boro con la sacarosa, y tenía una masa de 690.21. Al determinar cuál era esa masa por carga, pudieron determinar cuál era la intensidad del complejo que se estaba formando a nivel del floema. ¿Qué observaban? Ellos hicieron primero un complejo elaborado de boro con sacarosa para determinar si realmente a ese punto se generaba ese pico de masa por carga de 690.21. Y a ese pico comenzaron a evaluar el tratamiento 1, que presentaba deficiencia de boro completa, y el tratamiento 2, que presentaba la deficiencia de boro con aplicación de boro foliar. Se daban cuenta que cuando se hacían aplicaciones de boro foliar, la intensidad subía del 25% a un 50%, se duplicaba la intensidad. Entonces se daban cuenta que el boro con la sacarosa se estaba generando un complejo que se estaba movilizando vía floema. Eso fue lo que pudieron concluir. Y de los complejos que evaluaron en este desarrollo, el complejo boro-sacarosa era el de mayor concentración a nivel del floema. También se evaluaron otros polioles como tagatosa, manitol, perceitol, dulcitol y lavandulol, que son otros polioles que también este cultivo tiene la capacidad de generar. Pero pues a pesar de que incrementaban después de las aplicaciones foliares, eran menores las concentraciones con respecto al complejo que se generaba con boro y sacarosa. Entonces con esto ellos concluyeron de que los complejos no estaban limitados solamente a los polioles, también los azúcares como la sacarosa, en algunas investigaciones también la fructosa, también son complejos que se pueden dar para la movilidad del boro. Bueno, es así como podemos hablar de diferentes tipos de ésteres mono o diazúcares borato. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de que hay diferentes tipos de complejos. Hay complejos solubles en agua que la planta genera naturalmente, y hay complejos estructurales que también se forman de manera natural, pero tienen una funcionalidad diferente. Los solubles en agua son componentes de la savia, lo que hablamos a nivel de complejos que facilitan la movilidad del boro. Entonces, lo que son los azúcares borato o los azúcares alcohol borato. Y estructurales, los que forman ya a nivel de la pared celular y a nivel de estabilización de la membrana celular, como el boro con el rhamnogalacturonan 2. Aquí tenemos ejemplos de lo que es la complejación del boro con polioles como el sorbitol, como el manitol, acá de un complejo con los dos azúcares alcoholes de manitol, y aquí lo que se forma con un fructoborato. Bueno, esto para comentarles que dentro de este tipo de moléculas, son moléculas que se están empleando actualmente desde Engeplan para generar la complejación de nuestros nutrientes. Nosotros generamos una tecnología a la que llamamos los metalpolioles, de la cual les voy a hablar más adelante, que nos permite generar este tipo de complejos. ¿Qué beneficios tiene? Es un complejo funcional, es un complejo que ya permite ser metabolizado por la planta. Incluso este tipo de complejos fructoborato ya está siendo utilizado en la industria farmacéutica para suministros
en humanos. Entonces son tecnologías que no están alejadas de lo que son los seres vivos. Varias de estas tecnologías también son empleadas en aplicaciones animales, veterinarias, en seres humanos, y son tecnologías que también pueden ser llevadas a las plantas porque son de manera natural. Asimismo, se evalúa, digamos, como los contenidos de fructoboratos en algunos alimentos, en los cuales pues se observan las concentraciones totales de boro en el alimento y que tanto de ese alimento se encuentra en forma de ésteres de fructoborato, o sea, generando enlaces con fructosa. ¿Listo? Entonces es ahí, así como podemos ver que a nivel de la manzana puede tener una concentración de 25 partes por millón, pero de eso solamente 3.5 partes por millón se encuentran en complejos fructoboratos. Asimismo, lo que es el albaricoque, aquí habla de la raíz del diente de león, aquí habla también de los higos, algo acerca de los brotes de linaza, la miel. Los brotes de linaza, los brotes de semilla de linaza tienen un alto contenido de boro. Cerca del 10% de ese boro se encuentran en forma de fructoboratos, si se dan cuenta. Aquí lo que vemos a nivel de la raíz de diente de león, lo que podemos observar es que cerca del 50%, esto es como un 40%, se encuentra en forma de ésteres de fructoborato. Entonces, son diferentes formas en las que los azúcares o azúcares alcoholes se encuentran acomplejando el boro, mejorando temas de movilidad vía floema, y también actúan como carbohidratos de almacenamiento. Los diferentes cultivos tienen capacidad de generar diferentes polioles. Si nos dábamos cuenta ahorita, lo que eran los cítricos tenían capacidad de generar manitol, persitol, dulcitol, otro tipo de polioles. Lo que es la manzana, el melocotón, la ciruela tienen la capacidad de generar sorbitol. Sorbitol es uno de los principales polioles que permiten generar movilidad vía floema. El tomate también genera sorbitol. La fresa también genera sorbitol. El aguacate, manoptulosa, persitol. El clavel y la soya, pinitol. Apio, café, el olivo generan manitol. Y todos con funciones diferentes, unos de almacenamiento, otros de translocación, otros actúan frente a estrés abiótico como osmorreguladores, participan también en maduración de la fruta, inhibición en algunos casos de maduración, algunos actúan frente a estrés salino y osmótico. Todos estos polioles tienen diferentes funciones fuera de la complejación del boro para generar movilidad vía floema. Bueno, este fue un estudio que se realizó en soya, en el cual se realizaron aplicaciones de boro en la planta, se realizaron aplicaciones en una hoja, que lo que hicieron fue fraccionar la hoja en 3 partes. La parte 1, la parte 2 eran estos extremos y la parte 3 la parte más distal de la planta. ¿Qué se quería evaluar? La absorción y movilidad del boro aplicado foliarmente, que puede verse afectado por el estado del boro y su aplicación como complejo de poliol. Cuando se hizo este desarrollo, se realizó una aplicación foliar de una solución con 50 milimolar de boro en el punto 1. Y se evaluó posteriormente la concentración en el punto 2 y en el punto 3, como lo vamos a ver. Un pretratamiento que fue del desarrollo de las plantas para garantizar pues su emergencia, en el cual se evaluó pues las concentraciones de boro en los diferentes segmentos. Cuando se realizó tratamiento foliar con ácido bórico a esa concentración que les mencioné, lo que se observaba es que si bien había una concentración en el segmento 1 y 2, la mayor concentración se daba en el segmento 3, en la zona de mayor transpiración. Y cuando hacíamos los tratamientos foliares con ácido bórico más polioles, en este caso se trabajó con manitol y sorbitol, se daban cuenta que mejoraba la uniformidad del nutriente en toda la hoja. Entonces esto garantizaba una movilidad vía floema que uniformizaba la concentración de boro en los foliolos. Algunas microfotografías que se sacaron, esto es con suficiencia de boro, esto es con deficiencia de boro, en la parte abaxial de las plantas. ¿Qué sucedía? Si se dan cuenta, aquí los poros estomáticos están completamente abiertos,
No se presenta una rugosidad como la que podemos ver aquí, más reticulado, un poro prácticamente sellado, cerrados y con menor número de poros estomáticos. Esto se debe a que bajo condiciones de deficiencia de boro se presenta una alteración como tal en las paredes celulares, en las membranas celulares, que afectan como tal la estructura de la hoja, afectando de por sí la apertura estomatal, como lo mencionábamos anteriormente, porque afecta el flujo de iones. El boro afecta el flujo de iones y pues hay cierre estomático. No hay una buena formación de la pared celular. Estructuralmente pues las plantas se encuentran afectadas. Y esta fue la evaluación del porcentaje de absorción de boro y el porcentaje de translocación de boro del segmento 2 y 3. Entonces, lo que se observa aquí es de lo que se aplicó, el porcentaje que se absorbió realmente de boro fue mayor con el uso de polioles como el manitol. Uno se imagina que pues para mejorar esa movilidad, pues el sorbitol siempre va a ser el poliol estrella. En este caso para soya, a pesar de que no hubo diferencias significativas, la tendencia fue que el boro más el manitol generó un mayor porcentaje de absorción por parte de la hoja con respecto a la aplicación de solo ácido bórico. Y lo otro es que la translocación de este nutriente, a pesar de que digamos aquí solo se aplicó ácido bórico, la translocación a los segmentos 2 y 3 fue muy similar en lo que sería boro más manitol más el ácido bórico. Cabe resaltar que este es el porcentaje de translocación del porcentaje de lo que se absorbió, o sea, esto es menor. Y el porcentaje de boro más manitol pues fue mayor con respecto a sorbitol. Entonces, para soya, los complejos que deberían ser empleados, digamos si manejáramos complejos de boro vía foliar, lo ideal sería manejarlos con aplicaciones de boro más manitol. Bueno, con base en estos desarrollos, Ingeplan ha hecho también sus investigaciones, ha hecho sus desarrollos. Hemos desarrollado tecnologías, una tecnología a la cual denominamos los metalpolioles. Nosotros desarrollamos una tecnología a base principalmente de lo que sería gluconato, galacturonato, ácido málico, ácido gálico, que todo esto viene derivado de extractos de fécula de maíz y extractos de remolacha, que lo que nos permite es generar este tipo de estructuras, este tipo de azúcares que generan enlaces cis-diol, estos enlaces diéster, con el boro para generar una complejación, generando digamos una estructura funcional desde el producto para ser aplicado vía foliar en los cultivos. Entonces este boro que estamos aplicando es altamente metabolizable por el cultivo. Este carbohidrato que viene acomplejándolo favorece que el boro pueda ser movilizado también vía floema. De ahí la respuesta de muchos de los cultivos a las aplicaciones de productos de nosotros a base de boro. Los polioles, como les mencionaba anteriormente, son carbohidratos. Son carbohidratos no reductores, son azúcares alcoholes, azúcares reducidos que mejoran el transporte de boro en algunas plantas. Son carbohidratos de almacenamiento y translocación. Se utilizan como sustratos en procesos de respiración y síntesis de otras macromoléculas. También son fuente de energía, digamos, dentro de los beneficios, y participan activamente en regulación de síntesis de almidón. Dentro de las tecnologías que nosotros manejamos principalmente, manejamos algunos productos, voy a mostrarles algunos de los desarrollos. Está el calcio boro zinc. Este es un complejo metal poliol a base de calcio, boro y zinc. Buscamos que el boro que vaya dentro de cada uno de nuestros productos sea presente sinergismo iónico con el resto de los nutrientes contenidos en el fertilizante. Es así como el calcio y el zinc son nutrientes claves desde etapas iniciales de desarrollo del cultivo, ya sea desarrollo radicular para el crecimiento de la raíz. Sabemos que tanto el boro como el calcio se acumulan en los meristemos. Calcio va direccionando el crecimiento de la raíz y lo que es el boro favorece el desarrollo, la división celular y la elongación celular. Y el zinc también participa en procesos de división celular, especialmente en procesos de síntesis de auxinas. Entonces son nutrientes claves para cada etapa de desarrollo, llámese desarrollo radicular, llámese desarrollo vegetativo, porque son nutrientes estructurales.
En la fase de reproducción sabemos la importancia de lo que es el calcio, el boro y el zinc en amarre de flor, cuaje de fruto. Es así como se realizan algunos desarrollos de Dingeplan para corregir algunas deficiencias puntuales. Nosotros tenemos en cuenta que hay cultivos de alto rendimiento como la rosa, flores de corte. En este caso, rosa variedad Freedom, que es la variedad pues, más importante a nivel de rosa, más solicitada, donde se presentan en algunas ocasiones problemas por doble corazón o doble ovario. Se presentan algunas deformaciones, ya les muestro de qué se trata. Estas deformaciones pues disminuyen como tal el tema de calidad a nivel de la cabeza de los tallos de flor de estas rosas. Aplicaciones de calcio-urocin en rosa, manejando la dosis de 1 centímetro por litro, 4 aplicaciones una vez por semana, incrementaron la eficiencia fotosintética del cultivo, hablando a nivel de NDVI. Aquí vemos un testigo que es la curva rojita y aquí vemos lo que es la aplicación de glucoplan calcio-urocin. A veces las deficiencias pueden ser muy marcadas en el cultivo. A pesar de que trabajábamos bajo un mismo cultivo, se presentaban diferencias en los dos puntos de desarrollo de esta investigación. Al aplicar glucoplan calcio-urocin, a partir de los 20 días comenzó a incrementar el NDVI. Comenzó a verse favorecido el cultivo, disminuyendo esa condición de estrés por deficiencia de boro y de calcio. Se hizo para variedad Freedom y variedad Galileo. Y pues un fenómeno similar se pudo observar mediante el uso de glucoplan calcio-urocin en esta variedad. Se determinó el porcentaje de tallos de rosas con deformaciones. Este porcentaje de tallos de rosa con deformaciones se determinó pues marcando algunos tallos y determinando cuáles de esos tallos a formación, o sea, a formación ya de la cabeza, presentaban la sintomatología. Con aportes de glucoplan calcio-urocin llegamos a un 54% y a un 50% de tallos sin deformaciones, con respecto al testigo sin aplicación, que se mantuvo en un 12 y en un 15% sin deformaciones. Estábamos incrementando aproximadamente en un 40% el número de tallos sin deformaciones, que esto es clave para exportación. Y esta era la sintomatología clara que se podía observar en el lote. Entonces, con el manejo de glucoplan calcio-urocin, reduciendo digamos esa problemática que se presentaba de doble corazón, y sin las aplicaciones de glucoplan calcio-urocin, aquí podemos ver la sintomatología clara de lo que es un doble corazón o doble ovario, tanto para la variedad Freedom como para la variedad Galileo. Otros de nuestros productos, de nuestras tecnologías que contienen boro, está K-Fruto. K-Fruto es un producto enfocado hacia la nutrición para etapas de llenado, aunque es un producto que puede ser utilizado en diferentes etapas del cultivo dependiendo del cultivo. Este es un promotor de fotosíntesis. Si nos damos cuenta, tiene un alto contenido de boro asociados a nutrientes que favorecen la formación de azúcares y el transporte de azúcares, lo que es el fósforo, el potasio, el magnesio, el boro y el azufre. Listo. Asimismo, pues es un fertilizante vía foliar, se puede manejar también vía suelo para mejorar el llenado de los cultivos. En cultivos como el plátano, como el banano, puede ser utilizado desde etapas más tempranas. A partir del tercer, cuarto mes sería lo recomendable, ya que pues el potasio sí es un nutriente que se acumula principalmente en el pseudotallo. En otros cultivos ya se puede manejar desde floración. Y Borosin Complex, este es un fertilizante que se recomienda vía foliar o también se puede recomendar a suelo. Es un fertilizante que viene con quelatos a base de metalfolioles, una fuente principal que es a base de ácido bórico, no de boratos. Recordemos que los boratos poseen carga, o sea, generan salinidad en las mezclas que estamos aplicando directamente al cultivo. De ahí la importancia de las fuentes, de manejar fuentes a base de ácido bórico principalmente. Y este es un fertilizante altamente concentrado en boro. Se recomienda para suelos deficientes de boro en etapas iniciales y se recomienda desde etapas de prefloración para reducir temas de abortos
de flor o abortos de frutos. Asimismo, se recomienda como un producto que estimula llenado en los diferentes cultivos y maduración de los cultivos. Es así como también se han hecho algunos desarrollos con este producto, manejando esta formulación, esto para cultivos de papa. Entonces, este fue un desarrollo que se realizó en el municipio de Subachoque, manejando Transferadex, Transferionic, Actifilca Frutodosis de 1,5 litros por hectárea y Glucoplan Borosin Complex a 1,5 litros por hectárea. Esta investigación se llevó a cabo en 2 localidades, en la vereda Galdames y en la vereda La Cuesta, en Papa de Acolcapiro, manejando 4 aplicaciones durante las etapas de llenado de este cultivo. Es así como se determinó el rendimiento en toneladas por hectárea cuando se evaluó en las diferentes localidades en la finca Gaitán. Se evidenciaba que había un incremento en el rendimiento. Este rendimiento estaba dado aproximadamente de 8 o 9 toneladas por hectárea. Estamos hablando de que se alcanzó con el tratamiento convencional, que fue sin la aplicación de este producto, aproximadamente 55 toneladas por hectárea. Perdón por el ruido, qué pena. En la zona, en la finca Matallana, lo que se observaba es que el rendimiento convencional llegó incluso a estar cerca de los 68-70 toneladas por hectárea. Aplicaciones de la tecnología Ingeplan de este balance nutricional logró incrementar los rendimientos casi hasta un 75 toneladas por hectárea. Estos son algunos de los resultados que uno puede observar, digamos, en la mejora de la movilidad del nutriente, en optimizar los nutrientes que ya se encuentran en el suelo, porque esto vemos que tiene un efecto no solo a nivel de la parte foliar, sino también a nivel de la raíz y a nivel del tubérculo. Y eso se puede observar con el desarrollo de los cítricos. Las aplicaciones de boro foliar para algunos cultivos, y en este caso de boro quelatado con polioles, con la tecnología metalpolioles, favorece la movilidad de este nutriente incluso hasta los tubérculos, favoreciendo esos temas de llenado hacia los tubérculos. Asimismo, el porcentaje de producción de tubérculos de categoría 0 y primera, lo que se puede observar es que con el manejo Ingeplan, el 7.5% de lo que se cosechó está en categoría 0 y el 27.5% se encontraba en categoría de primera, que a comparación del tratamiento convencional el 1.2% se encontraba en 0 y el 9.5% solamente se encontraba en papa de primera. Entonces es una diferencia grande si lo llevamos realmente a cuánto podría ser el rendimiento en un área total para este cultivo. Estas son algunas fotografías de lo que se podía observar en campo. Este fue con el tratamiento tratamiento convencional. Llegaban a 35.6 kilogramos planta, y con el tratamiento de Ingeplan ya se observaban algunos pesos de hasta 43.9 kilos planta. Asimismo, pues se recomiendan algunos manejos para otros cultivos, ya digamos para cultivos como plátano. Se recomiendan manejos con cafruto, calcio borosin y borosin complex más cafruto. Si se dan cuenta, para estas dos formulaciones que son las recomendables ya en etapas de llenado del fruto del racimo, en ninguna se descarta el boro como nutriente principal para este llenado. Ya se manejan de 1.5 a 2 litros por hectárea de cada uno de estos fertilizantes. Ya para bioestimulación en etapas de emisión de la bacota y llenado del racimo, ya pues se manejan otras combinaciones. Ya se maneja borosin complex más cafruto. Esto es una etapa más temprana. Y en esta etapa pues ya buscamos es mejorar como tal la formación de los dedos, la formación de las manos, que no se deformen, que no presenten mancha de madurez, que mejore también el llenado, la acumulación de potasio también, que sea favorecido el llenado y que sea un llenado uniforme. Otras experiencias que hemos tenido, esto para la zona del Huila, aquí vemos cómo genera un mejor cuajado, digamos aplicaciones de cafruto más calcio borosin, mejora el cuajado del cultivo de aguacate. Otras fotografías de la zona, y este es cómo se podían observar los árboles con este manejo ya a momento de cosecha.
Otras experiencias en campo, ya estos para cítricos, vemos cómo mejora el cuajado y la formación de los frutos de cítricos. Esto es para limón Tahití. Y pues aquí podemos ver la formación de los frutos. Ya en mezclas con otros bioestimulantes como alga plana. Y pues bueno, yo les agradezco por haber participado de esta capacitación. Quedan cordialmente invitados a las siguientes capacitaciones. Muchas gracias.